Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva webinar dedicada a una apasionante de nuestra historia. Andalucía y la primera vuelta al mundo, la cartografía del viaje. Está enmarcada dentro del ciclo de conferencias que venimos realizando y en concreto esta aborda una cuestión fundamental en el viaje, que fueron los mapas, estos instrumentos que en la época se llamaban cartas de marear. El hambre, la fatiga para todos, la muerte para muchos y la gloria para unos pocos elegidos fueron el balance de esta gesta que conectó al mundo entero por primera vez sobre una expedición que dio la vuelta al mundo sin haberlo pretendido. Para ello contamos con la presentación de Fernando Olmedo, historiador, especialista en este tema y que seguro que nos va a hacer pasar una gran velada. Muchas gracias. Sí, oye, sabes que, bueno, tenemos seleccionada el aula para... Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Soy Cristian Perpiñez Blasco, director de la Fundación Andaluza Centro de Estudios Andaluces, una fundación pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Como sabrán, nuestra fundación tiene como objetos fundacionales el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica e histórica de Andalucía, con el objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, político, económico y cultural de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars especial Andalucía en el exterior, pero también a todos los que quieren conocer en profundidad aspectos relevantes de nuestra historia. Gracias sobre todo al coordinador de este ciclo, nuestro estimado Félix Ruiz Cardador, que tan magníficamente está coordinando este ciclo de seminarios digitales. Y gracias al invitado de hoy, a Fernando Olmedo, gran historiador y especialista en cartografía histórica. Es un gran colaborador de la casa desde hace ya tiempo, ha hecho magníficas exposiciones y trabajos sobre cartografía histórica y un especialista que sin duda vamos a poder disfrutar todos. Sin más, paso la palabra a Félix, coordinador de esta sesión de webinars, y muchas gracias por su atención y participar en este evento. Buenas tardes. Buenas tardes, Tristán. Muchas gracias por tu presencia esta tarde aquí. Muchas gracias también a Mo García por sus palabras, digamos, de preámbulo a esta sesión de hoy, que es la tercera sesión del ciclo que estamos dedicando a la primera circunnavegación del mundo. Ya estamos llegando, digamos, hemos sobrepasado el ecuador del viaje y nos aproximamos al destino, aunque en realidad a los navegantes de aquella época todavía les quedaba bastante tiempo para volver a Sanlúcar y a España. Dar, como siempre, las gracias al centro, a la Fundación Centro de Estudios Andaluces y a la Dirección General de Relación con el Exterior por la apuesta que en estas circunstancias dificultosas, complejas, están haciendo por la divulgación histórica y por fomentar el conocimiento por nuestra cultura y nuestra historia. Hoy, como decía, bueno, por explicar cómo va el formato, por si hay alguien, porque hay mucha gente que es verdad que se conecta de manera continua, pero hay gente que puede ser nueva. Cuando yo acabe, pronunciará su conferencia nuestro invitado de hoy, don Fernando Olmedo, y las preguntas se podrán realizar al final por el formato del chat. El icono de levantar la mano no lo vamos a utilizar porque con tanta gente conectada es dificultoso y interfiere. Así que cuando acabe la conferencia, de todos modos yo lo avisaré al acabar, en el chat que se accede a él, en el icono morado que hay a la derecha de la pantalla, pues se puede entrar y formular las preguntas pertinentes que yo luego le traslado a nuestro invitado, a Fernando. Bueno, decir que el ciclo de la primera vuelta al mundo lo empezó
José Calvo Pollato, historiador, escritor y patrono de la Fundación del Centra, que nos estuvo hablando un poco del contexto, ¿no? Sobre todo entre las relaciones de España y Portugal en un momento en el que se dividía en el mundo. La segunda correspondió a Enriqueta Vila, que nos habló de la Sevilla a la que llega Magallanes, y hoy vamos a hablar de algo, como decíamos al principio, elemental o fundamental, como es la cartografía del viaje, ¿no? De este viaje, que sin duda está entre los más emblemáticos de la historia de la humanidad. Para ello contamos, pues, nada menos con uno de los grandes especialistas en cartografía que tiene la historiografía española y andaluza, que es Fernando Olmedo, sevillano, del año 57, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y que realizó su posgrado en la Universidad de Londres, de la que ha sido profesor también. Su trayectoria ha sido fundamentalmente dedicada a la investigación, a la documentación, a la difusión y divulgación, y ha participado en la edición de numerosos no solo libros, sino diferentes formatos de transmisión del conocimiento y de la cultura. Entre las áreas profesionales, pues ha prestado dedicación, sin duda, y por eso lo tenemos hoy aquí, a la cartografía antigua y a la imagen histórica de Andalucía. Son muchísimos los títulos y aventuras, ¿no?, en las que ha participado, por decir una, pues publicaciones como la formación de la imagen de la Real Maestranza y su triunfo en la estampa, el Atlas de la historia del territorio de Andalucía, Andalucía, la imagen cartográfica de la antigüedad en nuestros días, Andalucía, la imagen cartográfica hasta finales del siglo XIX, y después ya sí, sobre el tema que hoy tratamos, pues la cartografía de la primera vuelta al mundo, 12 mapas en torno a la circunnavegación de los años 1519 a 1522. También ha participado en series como Ríos de Historia, desarrollada también por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Medio Ambiente, los cuadernos de paseo que son relacionados con Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en relación a Magallanes también y a la primera vuelta al mundo. Y por último, pues decir la exposición y el catálogo de la exposición que fue Sevilla y Sanlúcar en 1519, también dedicada pues a este fantástico viaje del que se cumplieron de su salida 500 años el año pasado. También ha participado en proyectos audiovisuales como Andalucía de Cine, y en fin, podríamos tirarnos toda la tarde aquí contando las muchas aventuras intelectuales de nuestro invitado de hoy, pero prefiero dejarles con él. Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación que te hicimos hace ya unos meses. Sabemos que no es fácil con las nuevas tecnologías, en fin, nos estamos adaptando todos, pero tuya es la palabra y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Feli y Tristán, pues muchas gracias, vamos, una presentación inmerecida, porque, vamos, y que espero estar a la altura de los conferenciantes anteriores de este ciclo, porque verdaderamente son verdaderos maestros y que realmente merecía la pena escucharlos. Tengo que dar las gracias al Centro de Estudios y a vosotros, todos los integrantes del Centro de Estudios Andaluces, por haberme invitado a participar en este ciclo, que lo hago encantado, y por la amabilidad y el excelente trato que habéis tenido en todo momento en su preparación. Bueno, también tengo que dar las gracias, como es natural, a todos los asistentes, que veo que, bueno, que se van sumando, y hay bastante en este formato novedoso que espero que corra bien y podamos disfrutarlo. Bueno, yo voy a hacer un pequeño periplo cartográfico, no tan grande como la Vuelta al Mundo, sino que le vamos a dar alguna vuelta a lo que fue la cartografía de la Vuelta al Mundo. Hoy, cuando, en fin, los mapas son algo que tenemos a la mano en cualquier soporte, múltiples soportes de todo tipo, estamos muy familiarizados con ello, pero en los tiempos en que se produjo este acontecimiento, a principios del siglo XVI, lo que se veía era lo que estaba a ras de suelo. La mirada no pasaba del horizonte humano bajo, no se volaba, el aire estaba vedado para el hombre,
y la cartografía era una forma de imaginación con fines de utilidad y de conocimiento, con la aspiración de desentrañar y dominar el mundo por medio de una herramienta que permitiera fabricar una imagen de la Tierra. Un intento de plasmar, en definitiva, el espacio, cuya necesidad solo cobraba pleno sentido en la sociedad organizada y abierta al movimiento, a los intercambios y a la expansión. Este era precisamente el marco histórico en el que se produjo el fenómeno de la primera vuelta al mundo, un acontecimiento que tuvo en la cartografía la guía, se podría decir, de su objetivo y también el reflejo más claro y más patente de sus logros, de sus resultados. En los momentos de la expedición de Magallanes y Elcano, la tradición de los conocimientos cartográficos llevaba ya un largo camino, maridado con la geografía, que al fin y al cabo es una palabra paralela en la descripción escrita de la Tierra, en el que se distinguen varias etapas con distinto dinamismo, rigor e influencia. El punto de partida más lejano es el de la cartografía del mundo clásico, del que no ha quedado prácticamente ningún testimonio fehaciente, claro, de la época, pero sí una serie de nociones que serían de gran trascendencia para la elaboración de la cartografía posterior. Entre las primeras nociones hay que citar, en primer lugar, el cálculo de la circunferencia de la Tierra que propuso Eratóstenes de Cirene, que aquí se hace una reconstrucción de lo que se imaginaba que era el mundo concebido por Eratóstenes, que fue un cálculo de asombrosa precisión con un margen de error que se ha estimado entre un 15 y un 1% con respecto a la realidad, dando una medida de la circunferencia de la Tierra entre 35 y 39.500 kilómetros, muy cerca, es decir, de los 40.000 aproximadamente que tiene en realidad. El nuevo cálculo realizado luego por Posidonio rebajaría esta medida a solo 28 o 30.000 kilómetros de circunferencia, elevando así el margen de error al 25%. Una medida que hay que mencionar porque esta medida sería la que adoptaría el geógrafo de Alejandría, de gran influencia posterior, Claudio Ptolomeo. Y esta sería la medida que perduraría como referencia hasta la era de los descubrimientos, es decir, hasta el umbral de la primera vuelta al mundo, condicionando una visión del mundo conocido que a grandes rasgos, como más o menos se puede apreciar en este mapa manuscrito de raíz tolemaica, un mundo que abarcaba por el oeste, desde la península ibérica aproximadamente, hasta el lejano oriente, hasta unos límites bastante indefinidos del lejano oriente, y por el sur hasta la mitad de África, o algo menos de la mitad, y el Océano Índico. Es decir, una imagen del mundo bastante restringida con respecto a la realidad. Dejando aparte ya la cartografía medieval de inspiración cristiana, que más bien es una transmisión, una construcción de orden simbólico más que geográfico, la cartografía árabe sería la que prolongaría a lo largo de la Edad Media el legado científico de la cartografía clásica, contribuyendo a perfeccionarla parcialmente hasta culminar en el siglo XII con los mapas de Al-Idrisi, del geógrafo ceutí, quien compuso una tabla geográfica, esta que tenéis en imagen, una tabla geográfica de grandes dimensiones, muy parecida en su magnitud y su disposición a las de Ptolomeo, pero mucho más detallada, abundando en la precisión de accidentes geográficos, poblaciones y actualizándola también, lo que es importante. Al declinar la Edad Media, sin embargo, la cartografía árabe, la tradición de la cartografía árabe se mostraba ya caduca y anquilosada, se repetía a sí misma, y el testigo de la renovación cartográfica estaba cambiando de mano. Desde el siglo XIII en adelante, Europa occidental se convierte en el foco de la nueva cartografía, así como en la plataforma de las exploraciones que iban a ensanchar el horizonte planetario hasta el límite. Dos fenómenos en estrecha simbiosis, uno se ayudaba al otro, en el que la vertiente cartográfica se sustentó sobre una doble vía. Por un lado, el progreso de la cartografía se apoyó en la recuperación del legado de Ptolomeo. Desde fines del siglo XIII se difunden por fin las primeras representaciones del orbe que se han conservado según el sistema de este geógrafo, integrada por un mapa mundi de la Tierra conocida
que abarca el hemisferio norte, como habíamos visto antes, desde el litoral europeo y norteafricano hasta el lejano oriente, junto con una colección de mapas parciales que son los conocidos como mapas regionales. Según se ha visto, el mundo de Ptolomeo se atenía a las limitadas dimensiones que le había asignado Posidonio, dejando el campo abierto, por tanto, a una ulterior rectificación. Pese a estas deficiencias, el redescubrimiento de Ptolomeo constituyó un paso fundamental para el conocimiento geográfico y el desarrollo de la cartografía científica, al fijar un marco de base matemática para obtener una perspectiva global, llegando a ejercer una enorme influencia al compás de su difusión por medio de copias de sus mapas, sobre todo a partir del siglo XV. Los grandes descubrimientos no serían en absoluto ajenos al impulso que acarreó esta recuperación de Ptolomeo. Por otro lado, si la recuperación de Ptolomeo puso los cimientos del avance de la cartografía matemática y de orden global, la aparición de las cartas portulanas desde finales del siglo XIII alumbró el nacimiento de una nueva cartografía empírica, que combinada con la anterior tradición clásica acabó por revolucionar el panorama cartográfico. En conjunción con el uso de la aguja de marear y de los libros portulanos con indicaciones de puertos, distancias y rumbos, estas cartas náuticas surgieron como herramientas prácticas para guiar las singladuras construidas a base de observaciones directas. Es decir, no era ya una elaboración matemática con posiciones de latitud y longitud, sino construida tratando de emular, mediante la observación directa, la fisonomía de los contornos costeros, la ubicación de las localidades, etcétera, etcétera. Y sirviéndose de la brújula, estas cartas servían para guiar al navegante. Centradas en principio en el Mediterráneo y en la Europa Atlántica, eran cartas planas, carentes de un sistema claro de proyección, sino que se armaban mediante una sucesión de cuadrículas donde se insertaban los datos y luego se iban ensamblando y concatenando entre sí. De esta manera hacían en realidad caso omiso de la esfericidad de la Tierra y cuanto mayor era el marco geográfico que abarcaban, mayores eran las distorsiones que generaban. En todo caso, eran de gran utilidad para una navegación que era eminentemente costera y continental, lo que se llamaba como navegación de estima, tomando puntos de referencia. Junto con la paulatina mejora de las cartas portulanas a partir del siglo XIV, la fórmula que empleaban empezó a aplicarse también a contextos más amplios. Y así, en 1375, ya avanzado el siglo XIV, aparece confeccionado por el taller mallorquín de la familia Cresques el llamado Atlas Catalán, que tenéis aquí desplegado. Un mapa mundi en varias hojas del orbe conocido en ese momento por los europeos. Del mapamundi de Ptolomeo, el Atlas Catalán toma el rango de la cobertura espacial, el meridiano de origen en las Canarias y la medida aproximada de la longitud de la Tierra. Mientras que de las cartas portulanas toma las formas de la representación, el sistema de la toponimia y los trazados del Mediterráneo y de Europa, junto con informaciones extraídas de Marco Polo, como la mención de las míticas 7.459 islas ubicadas en los confines de Oriente, que se iban a convertir precisamente en la disputada meta de navegantes, mercaderes y reyes posteriores. Se fraguaba de este modo una nueva cartografía, una alianza entre la cartografía científica y la empírica, en la que ya comenzaban a señalarse las codiciadas islas de las especias. Podéis verla, este sector sería el que correspondería a la isla de las especias. En realidad es una figuración ideal, como está claro, más que geográfica. Desde mediados del siglo XV, la confluencia de esta cartografía empírica de las cartas náuticas y de la cartografía matemática es estimulada y estimula a su vez la expansión ultramarina encabezada por las coronas de Portugal y de Castilla, dando lugar inicialmente a la apertura de las rutas del continente africano hasta el Golfo de Guinea y el Cabo de Nueva Esperanza,
que en 1488 dobla el portugués Bartolomé Díaz. Luego los acontecimientos se precipitan y se aceleran. En 1492 Colón llega a América y en 1498 Vasco de Gama a la India, siguiendo dos rutas opuestas en busca de un mismo destino, las Indias y sus riquezas de fábula, como las valiosas especias de las míticas islas que se representaban en el Atlas catalán. Por entonces, la cartografía ha dejado de ser un complemento para la navegación, una utilidad, digamos, de uso más bien escaso, y se ha convertido en una necesidad indispensable y de un compañero obligado de todos los navegantes. En la navegación de altura por océanos desconocidos se impone ahora un cambio en las técnicas, con la utilización de instrumentos como el astrolabio, los regimientos y tablas de declinación, así como de cartas de marear como herramientas imprescindibles. En este periodo, los límites entre la cartografía especulativa y utilitaria de las cartas náuticas empiezan a diluirse en un continuo trasvase de conocimientos y aportaciones. Los cosmógrafos eruditos se abren a las novedades que le llegan de los navegantes y estos se apoyan cada vez más en los recursos técnicos y cartográficos para orientarse y dejar constancia de sus exploraciones. Será este encuentro de experiencia y de ciencia el que, a fin de cuentas, sustanciará la cartografía de la primera vuelta al mundo y asimilará sus resultados en sucesivos escalones y en un lapso de solo 30 años, entre 1492 y 1522, que transformará la noción global del planeta. Entre los precedentes de este itinerario cartográfico que se desencadena en el umbral de la primera vuelta al mundo, se apunta la legendaria Carta de navegar perdida de Paolo Toscanelli de 1474, con la que se aventuraba una potencial ruta a la especiería por el oeste antes de que los portugueses la llegaran a abrir por el este. Esta propuesta sirvió de fundamento a las hipótesis de Colón y de preludio también a la de Magallanes y Elcano. Vemos aquí una restitución hipotética de la carta perdida de Toscanelli sobrepuesta sobre lo que sería un mapa real. Digamos, estamos a las puertas de la transformación del descubrimiento de América y la apertura de las rutas del este. Toscanelli, al asumir los cálculos de Ptolomeo, minimizaba la distancia entre Europa y Oriente, en un equívoco que solo se resolvería con la primera circunnavegación. Un testimonio mucho más palpable del cambio de la imagen tradicional del mundo gracias a las exploraciones son los planisferios del alemán Enricus Martellus de 1489 y 1490. El mundo de Ptolomeo, en estos planisferios, el mundo de Ptolomeo se rompe por el sur al insertarse el perfil completo de África. Como se aprecia aquí, mantiene, digamos, el esquema de un mapa tolemaico, pero el periplo de Bartolomé Díaz de 1488, o doblando el cabo de Buena Esperanza, hace que se transforme por completo y empiece a romperse el esquema tolemaico del mundo. La información procedente de Lisboa, de la aventura o del hallazgo de Bartolomé Díaz, se filtró con rapidez pese al estricto secretismo que imponía la corona portuguesa en lo concerniente a la cartografía y sus asuntos náuticos. Frente a esta mejora, en cambio, los mapas de Martellus siguen exagerando la plenitud del viejo mundo, asignándole unos 200 grados de longitud total frente a los 131 grados que tiene, de manera que se reduciría de una manera hipotética la distancia entre Occidente y Oriente a unos 8.000 kilómetros, lo cual abonaría las teorías colombinas de una asequible ruta al Oriente por el Occidente. Derivándose de los mapas de Martellus, surge otra obra que destaca como precedente del periplo magallánico. Es el globo terráqueo de Martín Behaim de 1492, la célebre manzana terrestre con la imagen de la Tierra en el momento del primer viaje de Colón.
Este mercader y cosmógrafo germano proporciona en su globo un concienzudo registro de los hallazgos portugueses en África, marcándolos con banderas todas las estaciones que había ido situando Portugal a lo largo de la costa rumbo a Oriente. Señala también la interconexión de los océanos meridionales y de las grandes masas de agua del planeta, un hecho que no pasaría inadvertido a los deudores y navegantes. Por lo demás, Behaim repite las pautas de Toscanelli básicamente y de Martellus para la desconocida franja entre Europa y Oriente, cimentando las ideas de Colón en su búsqueda de las Indias de Oriente por el Occidente. Martín Behaim, donde aquí vemos un despliegue del globo donde se ven los esquemas fundamentales que tenía. Como es natural, falta el continente, el cuarto continente, el continente americano. Martín de Behaim, o Martín de Bohemia, como se le llamaba en lengua vulgar, sale de nuevo a relucir en los prolegómenos de la expedición de Magallanes, invocado como una potente autoridad cosmográfica para dar lustre a su iniciativa. Varios cronistas aluden a un hecho improbable que Antonio Pigafetta, en su relación de la primera vuelta al mundo, siempre propenso a enaltecer la figura de Magallanes, relata con las palabras siguientes: si no fuese por el saber del capitán general, no se hubiese pasado por este estrecho, porque todos creíamos que estaba cerrado. Pero él sabía que debíamos navegar por un estrecho muy escondido, habiéndolo visto en un mapa guardado en la tesorería del rey de Portugal y hecho por Martín de Bohemia, hombre excelentísimo. Mapa que Magallanes habría mostrado a los ministros del rey Carlos para convencerlos de su empresa. Estas alusiones suscitan la cuestión del protagonismo que empiezan a desempeñar en la escena política los mapas y los globos terráqueos como medios para hacer evidentes los proyectos exploratorios ante los gobernantes, como instrumentos también de la corona para la delimitación y control de sus dominios frente a sus rivales y como armas de propaganda. Pues como expresaba gráficamente el humanista Pedro Apiano, el mapamundi o mapa geográfico no es sino la forma o imitación del trazado del mundo, tendida sobre una superficie, como si uno le hubiera quitado la corteza. El gran giro para la imagen del mundo y la cartografía se produce a resulta de los viajes de Colón y de otros navegantes al servicio de Castilla desde 1492 y del portugués Vasco de Gama y otros navegantes lusos, que en el caso de Vasco de Gama en 1498 alcanza la India por la ruta de África. Como piedra angular de un mundo nuevo y de la nueva cartografía que nos lleva a la Edad Moderna, que nos introduce ya en la Edad Moderna, surge la Carta Universal, que tenéis aquí en pantalla, firmada por Juan de la Cosa en el puerto de Santa María en el año 1500. El primer documento cartográfico en el que está presente América. Atisbándose las islas del Caribe, los contornos difusos continentales americanos, tintados en verde, en una representación que en todo caso sigue entroncando con la tradición de las viejas cartas de marear, con las cartas portulanas. Es en realidad una carta portulana ampliada de marco y hecha mapamundi, como al estilo del Atlas catalán. Con minucioso detalle, marcándolas con banderas, se identifican las posesiones castellanas y portuguesas de ultramar. Se anotan los descubrimientos y viajes de uno y de otro, como la llegada a la India de Vasco de Gama, que se sitúa aquí con unas embarcaciones, con una flota y una leyenda que lo cuenta. Y aunque con celo pragmático evita concretar el espacio a poniente de América, es decir, la zona desconocida, y corta el mapa, además, en la zona del Indostán, que era lo conocido hasta el momento. Quedan fuera, por tanto, de esta imagen todavía la isla de las especias, el destino que planea como una obsesión de los marinos y los monarcas de la época. De manera quizás simbólica, porque su posición no es demasiado clara, de la Cosa traza también una línea meridiana vertical, esta de aquí, una línea meridiana vertical,
que aludiría a la divisoria establecida por el Tratado de Tordesillas en 1494 para deslindar las áreas de influencia de castellanos al oeste de dicha línea y de portugueses al este, a oriente de esa línea. Este sería uno de los asuntos clave, fundamentales, con un reflejo directo en la cartografía, pero que también sería el condicionante, el disparador, en cierto modo, que motivaría la expedición de Magallanes. Porque al fin y al cabo se trataba de deslindar que Castilla pudiera llegar a la isla de las Especias de una manera legal y acorde con el tratado suscrito, y no enfrentándose con la vía reservada a los portugueses. Mucho más clara es la representación de este dilema, de esta línea de demarcación en el llamado Planiferio de Cantino de 1502 que tenéis en la imagen. Una obra de gran interés, esta vez procedente de talleres portugueses, no castellanos como la anterior de Juan de la Cosa, de donde se cree que debió sacarse de manera clandestina y secreta a petición del duque de Ferrara. Es un mapa del mundo con sustanciales mejoras con respecto a los anteriores, como la delineación del perfil de África, que establecerá ya la fórmula para cartografías inmediatamente posteriores, y la posición de las costas de dominio portugués mediante referencias de latitud, un sistema mucho más exacto en lugar de las estimaciones, un poco de ensamblaje más tosco de las cartas náuticas, que será el que a partir de entonces se va a ir propagando en la futura cartografía. El Planiferio de Cantino contiene además el elemento indispensable para explicar la futura iniciativa de Magallanes. Representa de manera muy clara y rotulada y distintiva la línea de demarcación. La línea establecida en el Tratado de Tordesillas de 1494 a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde, del archipiélago de Cabo Verde, para deslindar las respectivas áreas de expansión de Portugal hacia el este de dicha línea, y de Castilla hacia el oeste, de modo que la mayor parte del continente americano, salvo Brasil, recaían en el dominio castellano. No obstante, con los conocimientos de la época, la situación precisa de esta línea distaba de ser terminante, daba lugar a continuas controversias, y era aún más confusa su traslación como antimeridiano al lejano oriente, que ahí radica la cuestión de la especiería y la disputa que es cartográfica y política y mercantil a un tiempo, y que explica también la carrera que se produce entre castellanos y portugueses para alcanzar las zonas orientales del Índico, que en cierto modo encabezan los portugueses al llegar en 1500 a Malaca, a la península de Malaca, y un año después a las Molucas. Y por otro, se dan las tentativas de los castellanos por las rutas marítimas del oeste. Tentativas que culminarían con la singladura iniciada por Magallanes en 1519. En esta discordancia de no saber dónde se ubican exactamente, en qué zona de influencia se ubican exactamente las Molucas, y en esta posibilidad de situar la especiería, la isla de las especias, en el área portuguesa o española, estribaría el potencial de la empresa de Magallanes. Por su condición de cabecera de la expansión descubridora, Lisboa y Sevilla se convirtieron en dos potentes focos de producción cartográfica, que por su papel de alto valor estratégico quedó sujeta a un férreo control estatal. Así se hizo tanto en Portugal, donde las informaciones y cartas facilitadas por los pilotos eran secreto de Estado, como en Castilla, donde en 1503 se fundó en Sevilla la Casa de la Contratación de las Indias para regular el tráfico del ultramar y controlar también su cartografía. El procedimiento seguido por ambas potencias para la cartografía siguió un curso paralelo. Se basaba en el padrón real,
un patrón o un mapa modelo general semejante a este planiferio de hechura portuguesa, que en el caso español se estableció a partir de 1508 y se apoyó inicialmente en la Carta de Juan de la Cosa. Un mapa del mundo que sintetizaba todos los conocimientos disponibles y al que se incorporaban las novedades y rectificaciones de los pilotos a la vuelta de sus viajes. A su vez, y en el caso español, a partir de este padrón real se hacían copias parciales que se despachaban para uso de las naves que iban a zarpar. Se trataba, por tanto, de una labor colectiva de doble flujo, en el sentido de que los marinos aportaban los apuntes tomados en sus viajes, que luego eran encajados en el padrón por los cosmógrafos de la Casa de la Contratación y del que después volvían a sacarse cartas actualizadas. Decía el cronista Pedro Martí de Anglería por entonces que no había castellano que a poco que se creyera capacitado para medir tierra y litorales no se confeccionase su propio mapa. Las tareas cartográficas de la casa se sistematizaron al quedar bajo la responsabilidad del piloto mayor, cargo creado en 1508 para el que fue nombrado Américo Vespucio y más tarde del maestro de hacer cartas de navegar y del cosmógrafo de hacer cartas y fabricar instrumentos. Es decir, en síntesis, digamos que a principios del siglo XVI todo el fenómeno de la eclosión cartográfica y la expansión de los descubrimientos y el aumento también de las exploraciones ultramarinas justifica que se haga todo un entramado oficial de regulación, de producción y de mejora de la cartografía. A través de las filtraciones que rompían el secretismo de Estado, los hallazgos de la cartografía oficial tuvieron gran repercusión también en los círculos eruditos, que los adoptaron en nuevas obras que comienzan a difundirse en soporte impreso. Delineado por el veneciano Contarini en 1506, surge el primer mapa grabado donde aparece el Nuevo Mundo. Una representación en proyección cónica de pequeño tamaño en la que, no obstante, se distinguen porciones de la India occidentales conectadas todavía aún de una manera tentativa y confusa con las Indias orientales. Todo este tramo correspondería al istmo de Centroamérica, todavía no está convenientemente cartografiado en este mapa, quedan las costas de Brasil y lo que sí es conocido, digamos, era el orbe clásico de Eurasia y África con la adición ya de su extremo meridional. Pero el paso en realidad más considerable de estos años de principios del XVI en el ámbito de la cartografía científico-erudita corresponde a Martin Balse-Miller, que en 1507 publica la obra de elocuente título Cosmografía universal según la tradición de Ptolomeo y correcciones de Américo Vespucio y otros, acompañada de un espectacular mapamundi mural grabado, que tenéis en imagen, y de un pequeño globo terráqueo, resultado de un proyecto de varios intelectuales para incorporar los datos geográficos de las exploraciones portuguesas y castellanas. Su contribución es muy significativa. El Nuevo Mundo se delinea, que tenéis aquí en el margen de la izquierda de la imagen, se delinea por primera vez como una masa terrestre diferenciada del resto, como un cuarto continente, sin relación esta vez ya con Asia, y también como un cuerpo terrestre casi continuo, salvo por un pequeño hiato en la zona central. También es la primera vez que se le da el nombre de América, que se le inscribe en la zona inferior, en Sudamérica. E igualmente es el primer mapa en el que se expande ya un océano entre América y Asia. Es decir, a la espalda del nuevo continente ya se localiza un océano. Mientras que en Juan de la Cosa, por ejemplo, se había dejado el continente americano, o lo que se conocía del continente americano, se arrumbaba al margen del mapa sin que hubiera una clara continuidad tras él. Este mar que se localiza, este mar ignoto, desconocido y sin nombre, es también muy notable que se localizara o se le asignara en 1507 antes de que lo avistara física y empíricamente y demostrara su existencia Vasco Núñez de Balboa en 1513.
Pero en cambio, Waldseemüller aún mantiene nociones hipotéticas en su mapa y en contraste con la cartografía castellana y portuguesa, en la que las zonas sin datos se dejaban vacías para no inducir error, Waldseemüller pone unos contornos del continente americano que son de pura invención. Esta espléndida articulación de presupuestos científicos e integración de información empírica traída por los navegantes, en esta digamos, articulación que hace de conocimiento científico y aportaciones empíricas, la definición de un paso, de un presumible paso por el extremo sur de América, queda en suspenso, al coincidir el desarrollo del continente americano con el margen del mapa. Digamos, aquí es casi un recurso gráfico ante el desconocimiento, mientras que en África tiene certeza y abre paso, abre un mar al sur de África. En el caso americano, soslaya un poco la incógnita y simplemente cierra el mapa. En cambio, en el globo terráqueo que acompaña a este mapa, que también desarrolla Waldseemüller en 1507, de manera quizás muy tosca, muy esquemática, se atreve a marcar un espacio marítimo, un espacio acuático en la zona inferior de América. En realidad, esta es una prefiguración que se va a ir repitiendo en la cartografía de la época, y que, en cierto modo, sería la hipótesis que de alguna manera sustanciaría la posibilidad que apuntaba Magallanes de alcanzar Oriente, alcanzar la zona de Java, la isla de las Especias, desde Occidente, en busca de un paso. Una vez que también ya quedaría certificado que por Centroamérica no había un paso directo. Si me permitís, ahora voy a hacer un pequeño cambio de imagen para pasar al siguiente montaje, que considero que es imprescindible que contemplemos imágenes, porque en realidad la cartografía es un relato visual, no tiene sentido sin una contemplación directa. Pasamos ahora ya de lleno a lo que sería la cartografía propiamente del viaje. Hasta ahora hemos visto el esquema, el armazón, lo que conduce y explica de alguna manera a través de la cartografía por qué se llegaría a una expedición dirigida a la isla de las Especias, promovida por la corona castellana, y cómo esto resultaría en la primera vuelta al mundo. Según los cronistas, Magallanes era versado como ninguno en el arte de navegar y las cartas náuticas. Era un experimentado conocedor de Oriente. Había estado en la India y en Malaca entre 1505 y 1513, una larga temporada. Y consciente de que podía dar un paso de gigante, acometió en Sevilla una cuidadosa preparación de su viaje en busca de la especería por el poniente, con objeto de dar acceso a sus riquezas a la corona española, esquivando las restricciones del Tratado de Tordesillas y el dominio luso de la ruta de Levante por África. Se trataba, en definitiva, de completar las aspiraciones que habían alentado a Colón a toparse con el Nuevo Mundo de manera, digamos, imprevista y casual, intentando sortear la barrera americana para al fin llegar a Oriente por Occidente. Cuando Magallanes llega a Sevilla en 1517, la visión y las representaciones del mundo, como se ha visto, evolucionaban con fluidez al ritmo de los descubrimientos, combinando certeza e hipótesis con esquemas heredados, nuevas observaciones y, sobre todo, enormes vacíos. Desviaciones que persistían cuando Magallanes se afanaba en sus preparativos en la capital hispalense, asistido por sus compatriotas, los cosmógrafos Ruiz y Francisco Falero, Pedro y Jorge Reinel y Diego Rivero, quienes aparecen vinculados a la confección de cartas y fabricación de instrumentos náuticos para la expedición. Llama la atención la nutrida concurrencia de cartógrafos portugueses para la empresa, sin duda los mejores conocedores de la ubicación de su destino, el Maluco, la isla de las Especias, y de las rutas potenciales para alcanzarlo,
siendo los más experimentados para ensamblar la cartografía que les sirviese de guía. Pero no deja de suscitarse aquí un poco la incógnita, el interrogante, de cómo pudieron acudir a Sevilla tales especialistas para los preparativos de una armada castellana y trasvasar unos conocimientos que a la corona portuguesa se reservaba con mucho celo. Magallanes contaba, pues, con información de primera mano y reputados cartógrafos de confianza en su círculo más próximo. Como en las tripulaciones de sus naves, también en la vertiente cartográfica fue la primera vuelta al mundo una empresa internacional y europea, en la que participaron españoles, portugueses y, de manera más tangencial, también italianos y centroeuropeos. En cuanto a la cartografía ya relacionada directamente con la expedición, cabe distinguir la que sirvió a Magallanes para concebirla y justificarla ante la corona, por una parte, para convencer a los gobernantes de que le financiaran la empresa, y aquella con la que se equiparon sus naves para realizar el periplo. Respecto a la primera, la que se utilizó para convencer a los gobernantes, ya se ha hecho alusión, se ha señalado la alusión de Pigafetta, de Antonio Pigafetta, al globo del grande matemático Martín de Bohemia, que Magallanes había visto, mientras que otra alusión de 1518 en los ambientes en que se fraguaba el proyecto menciona el mapamundi que hizo imprimir Américo Vespucci, que anduvo por aquellas partes, el cual tiene en forma redonda el infante don Fernando, refiriéndose probablemente al globo de Balse-Müller que hemos visto antes desplegado con sus gajos y que se ha mencionado antes. De dicho mapa de Balse-Müller y de dicho globo que hemos visto abierto en gajos, se derivó otro globo terráqueo también del compatriota alemán Johann Schoner de 1515, que es este que vemos aquí, que con datos adicionales y parecido a otro que haría en 1520, debió servir a Magallanes para reforzar sus argumentos. Pues de acuerdo con los testimonios de un piloto portugués, reflejaba la existencia de un canal al sur del Nuevo Mundo. Voy a señalar. Aquí, al sur de América, se marcaba ya la existencia de un canal. Vemos aquí, digamos, un diagrama basado en lo que sería el esquema del globo de Schoner de 1515. Canal que permitiría acceder desde América con suma facilidad al agua del Índico y alcanzar la isla de las Especias y Malaca. Está probado que el despliegue de mapamundi y de esferas terrestres o globos de marear sobre los que Magallanes mostró al rey Carlos y sus ministros la navegación a emprender y la pertenencia de las Molucas a la demarcación española, según el Tratado de Tordesillas, le supuso una ayuda de inestimable valor para el pronto remate de sus negociaciones con la corona en 1518. Quizá la cartografía aquí fue un factor de convencimiento que de manera extraña Magallanes resolvió el acuerdo con la corona con una celeridad inusual, de inusual rapidez. Fray Bartolomé de las Casas evocaría estas escenas cortesanas de convencimiento al relatar que traía el Magallanes un globo bien pintado, en el que toda la tierra estaba, y allí señaló el camino que había de llevar, salvo que el estrecho dejó de industria, es decir, a propósito, en blanco, para que alguno no se lo saltease. Se trataría presumiblemente de uno de los apreciados y actualizados globos de Schoner, en los que había un canal que, digamos, del que poca sospecha de su existencia o poca comprobación había habido hasta el momento. Más tarde se harían otros globos y mapas para disfrute del monarca y a principios de 1519, cuando Magallanes volvió a visitar la corte, llevó consigo un plano rico que dio al rey nuestro señor, que lo hicieron el hijo de Pedro Reinel y su padre. Plano en el que se reiteraba, como en la mayor parte de la cartografía que circulaba en Europa, la situación de la isla de las Especias dentro de la órbita de influencia castellana, avalando, por tanto, la validez legal de la empresa.
Los renombrados cartógrafos portugueses, Pedro y Jorge Reinel, hijo uno de otro, quien como Magallanes se habían malquistado con su patria y habían puesto rumbo a Sevilla, colaboraron activamente con el navegante y le pusieron al día de las informaciones y trabajos cartográficos más recientes tocantes a las Molucas, a los que sin duda habían tenido acceso, por su tradición de trabajos cartográficos en Lisboa. Sirva de muestra de los trabajos que desarrollaban por esta fecha, la fecha inmediata a la partida de Magallanes, los Reinel, este pequeño planisferio, un poco equívoco, porque es de tan reducidas dimensiones que en realidad carece de detalle, realizado por Pedro Jorge Reinel y Lopo Omen hacia 1519 y perteneciente al lujoso Atlas Miller, un atlas de presentación, en el que se ha especulado que aquí se atisba un pequeño canal en el extremo meridional de América, que podría ser una hipotética proposición de apertura hacia los mares desconocidos que cruzarían y que llevarían de camino al oriente. Además de este pequeño mapamundi, el Atlas Miller contiene y le dedica una ilustración maravillosa a las Molucas, como un lugar de millares de islas, en realidad en una representación absolutamente fantasiosa, pero que refleja de manera muy clara y muy fehaciente el atractivo, el brillo y la importancia que se le concedía en la época a esta isla, de donde venían la mercancía más preciada, como en una maravillosa conferencia del historiador Antonio Miguel Bernal, que hacía una comparación, una razón de rentabilidad por la cual las especias eran en la época las mercancías que dejaban unos márgenes de beneficio más elevados que se pudieran contemplar. La estrecha colaboración de Pedro y Jorge Reinel con Magallanes, junto con otro cartógrafo portugués naturalizado español, Diego Rivero, que aparecerá más adelante, fue incluso más allá y alcanzó a la cartografía con que se equiparon los capitanes y los pilotos de la flotilla. Porque, en definitiva, ¿quién es mejor que unos portugueses para suministrar la guía cartográfica de un viaje a las Indias Orientales, que también se conocían? Son varios los testimonios de que fueron los Reinel quienes hicieron el padrón del que se sacaron, o la carta modelo, el padrón o carta modelo, de la que se sacaron los juegos de cartas para la Armada de Magallanes. Ahí está la mención del plano citado que se dio al rey, o la declaración del cónsul portugués en Sevilla de que había visto la tierra de las Molucas puesta en el globo y la carta que el hijo de Reinel ha hecho aquí, que no estaban terminados cuando su padre vino a recogerlo, y su padre lo terminó todo y puso estas tierras de las Molucas, y este es el padrón para todas las otras cartas que están hechas por Diego Rivero. Este padrón de los Reinel de 1519, que podría considerarse el mapa clave, la carta universal clave histórica, en sentido histórico, del viaje de Magallanes, y que es el auténtico espejo de los mapas que acompañaron a la primera circunnavegación, el original fue destruido o desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, pero se conserva un facsímil del siglo XIX en el que se pueden contemplar la fisonomía del mapa y sus contenidos, que es la imagen que tenemos en pantalla. Con cuidadoso celo se identifican las posesiones portuguesas, con las quinas, la bandera de las quinas, siguiendo la orla que circunvala África y llega hasta la India y Malaca. Con cuidadoso celo se identifican las posesiones portuguesas y las castellanas con sus respectivas enseñas a lo largo del planiferio. Aquí las banderas de Castilla, los castillos y leones, jalonando toda la zona americana occidental, la India occidentales. Se pinta también la línea de demarcación, se señala aquí en el centro la línea de demarcación, marcando la zona de influencia castellana a un lado y portuguesa al otro.
y se deja la gran incógnita del mar existente entre el cuarto continente y Oriente, el gran vacío de lo que luego sería el Pacífico. Pero sí se señalan las Islas Molucas en un detalle que viene de algún modo a expresar que caían, aquí tenemos la línea de demarcación, al situarla aquí, venían a expresar de manera subrepticia que las Islas Molucas caían dentro de la órbita castellana. Es interesante que se señala en un gran letrero mar visto de los castellanos, al final del cual están estas islas junto a las que se pone la anotación de aquí viene el clavo, que eran las especias más preciadas. Las minuciosas cuentas de la Armada, que se elaboraron en los preparativos de la Armada, registran la dotación cartográfica con que se proveyeron las 5 naves que lo integraron, matizando algunos detalles. Por orden de Ruy Falero, el malogrado socio inicial de Magallanes, se hicieron 13 cartas de marear, una de las cuales se envió al rey, y por mandato de Magallanes se hicieron otras 11, más un plano esférico que también se remitió al monarca, a las que se sumó un repertorio de instrumentos náuticos que comprendía compases, cuadrantes de madera, astrolabios de metal y de madera, agujas de marear, cajas grandes para las agujas y relojes de arena. Se llevaron a bordo, por tanto, 23 cartas, pero en los pagos se consigna que estas cartas fueron hechas en pergamino por Nuño García y no por los portugueses Reinel o Diego Rivero. Se trata de Nuño García de Toreno, cartógrafo reputado por sus contemporáneos como muy grande oficial de hacer las cartas, quien por su labor para esta armada fue recompensado con el nombramiento de maestro de hacer cartas de la Casa de la Contratación en 1519. Con todo, parece que Nuño García de Toreno habría tomado los contenidos de su trabajo del padrón real que habían elaborado Jorge y Pedro Reinel. Un testimonio final relata que cuando la nao Trinidad fue apresada por los portugueses en 1522, estos se hicieron con el mapamundi de Magallanes, la guía de su aventura. Entre tanto, con la flotilla en alta mar, en Europa seguían confeccionándose diversos planiferios que pronto iban a quedar desfasados. Como pieza intermedia en estas líneas de cartografía, en los mapas que llevaba la flota, en las consecuencias que tuvo, se encuentra una enigmática carta, la que tenemos aquí a la vista, una enigmática carta localizada hace menos de un siglo en un archivo de Estambul, después de permanecer durante largos años olvidada. Se trata de una carta de proyección polar, aquí tenemos el centro, el eje, el polo sur, de proyección polar, quizás la primera de esta clase, del hemisferio sur, en la que por primera vez se delinea el extremo meridional de América, aquí, digamos la zona de Brasil, y se prolonga. Apostillándose en una leyenda, esta tierra descubrió Fernando de Magallanes. Según algunos autores, sería una de las cartas originales con las que se equiparon las naves de Magallanes, que habría sido retocada con el añadido de este extremo sur o del continente americano después de que la trajera la nao San Antonio a Sevilla tras desertar a la vista del estrecho y volverse por el camino de vuelta en 1520. Según otros, más que eso, habría sido una carta construida por el portugués Pedro Reinel hacia 1522 con las noticias que le proporcionaran los tripulantes de la nao San Antonio después de su regreso a la capital hispalense en 1521, incorporando los hallazgos de la expedición conocidos hasta ese momento, es decir, hasta la embocadura del estrecho. Aunque la controversia permanece y no está clara, hay artículos que se siguen publicando sobre este tema. Perdón. Creo que me he saltado. Sí, perdón, que he dado. Hay artículos que se siguen publicando sobre este tema.
se trata de un documento de una importancia excepcional, misterioso, pero en el que se activa ya la magnitud de los descubrimientos de la expedición de Magallanes y de la primera vuelta al mundo. Pues ya se contempla por primera vez el perfil de América, la embocadura del estrecho, y al otro lado, casi a eje, Java y la isla de las Especias, mientras por un cuadrante, por otro cuadrante asoma el pico de África, quedando ya abierto el círculo marítimo que rodea el Polo Sur. Al poco de la llegada de la nao Victoria a Sevilla en septiembre de 1522, el mismo cartógrafo que había hecho las cartas de la Armada de Magallanes, Nuño García de Toreno, piloto y maestro de carta de navegar de Su Majestad, según él mismo firmaba, traza la primera representación resultante de la primera vuelta al mundo. Se trata de una carta del lejano oriente con la línea horizontal del Ecuador, en este eje, y la vertical del antimeridiano de la línea de demarcación, es decir, la que deslindaba los dominios castellanos y portugueses. Dibujando de manera resaltada las islas de San Lázaro, las Filipinas, recién descubiertas por Magallanes, y las Molucas, en una zona inferior. Al este, situándola al este de la divisoria, entre portugués y castellano, y haciendo bien visible su inclusión en los dominios del rey de España. Reivindicación de los derechos de la corona española que hace esta carta, que se refuerzan además al dibujarse varias naves navegando por aguas del Índico con las banderas de Castilla. Según los especialistas, habría sido una carta de intención propagandística, de reafirmación de los derechos de Castilla sobre las Especias, sobre la isla de las Especias, hecha en Valladolid, donde se hallaba la corte y donde el monarca tuvo noticia de la circunnavegación. Junto a los testimonios orales y escritos, la cartografía era la prueba más tangible de la hazaña realizada. Como imágenes cartográficas menores en este mismo contexto histórico, pueden citarse también las sucintas láminas del estrecho de Magallanes y de las islas del Maluco, con el codiciado árbol del clavo, muy resaltado, que ilustraron algunos de los manuscritos de la relación de la primera vuelta al mundo de Antonio Pigafetta, el principal cronista del viaje. En todo caso, la mejor expresión de la cartografía de la primera vuelta al mundo son los planiferios y las cartas universales que a renglón seguido de su culminación reflejan sus resultados, replanteando la fisonomía del mundo y renovando en profundidad su imagen cartográfica. La primera carta universal que se conserva hecha después de la vuelta del Cano es la que se custodia en la Biblioteca Real de Turín, una obra de grandes dimensiones, fechable hacia 1523 y procedente de la Casa de la Contratación de Sevilla, fruto del trabajo de sus cartógrafos y atribuida hoy, una vez más, a Nuño García de Toreno, que aparece de manera recurrente asociado a la cartografía de la primera vuelta al mundo. Correspondería más o menos al padrón real asentado después del viaje, convirtiéndose en la nueva carta modelo del mundo sobre la que se apoyaría toda la cartografía posterior. Con mejoras técnicas como su orientación al norte verdadero y un perfil más preciso de la fachada atlántica del Nuevo Mundo, dibuja por primera vez el estrecho de Magallanes. Es la primera carta en la que de manera clara y rotunda se dibuja el estrecho de Magallanes y también la distancia existente entre el Nuevo Mundo y las Molucas. El enorme vacío, las Molucas se sitúan aquí, y ya empieza a dar una idea de la dimensión del Pacífico. Las Molucas se sitúan precisamente junto al margen de la izquierda de la carta para recalcar, como harían las siguientes cartas españolas, que las islas de las Especias estaban dentro de la órbita de influencia castellana. Esta carta suministra además algunas noticias narrativas referentes a la expedición, escribiendo al lado de la isla moluqueña de Tidore, el grupito de la isla de las Molucas,
que aquí cargaron, refiriéndose a Magallanes y sus compañeros, mientras que en la de Joló se indica aquí hay muchas perlas y en la de Mindanao aquí hay mucho oro. Pieza clave en la historia de la cartografía mundial, la Carta Universal de 1523, esta carta que hemos visto, culmina una larga evolución en la representación del planeta gracias a la decisiva aportación de la primera vuelta al mundo. Fueron 14.460 leguas, unos 70 y 90.000 kilómetros según los cálculos de hoy, la distancia que recorrió en su periplo la expedición a los 3 años de zarpar de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. A su regreso, nada volvió a ser como antes. La concepción del mundo cambió al verificarse su entidad unificada y descartarse los abismos desconocidos de antaño. La esfericidad del planeta se comprobó y se popularizó de manera irreversible, y la dimensión de la Tierra se ensanchó sobre un imperio, se ensanchó sobre un océano inmenso, abriendo las puertas a las relaciones de escala global y a un imperio planetario que tendría su metrópoli en Sevilla. Al fin y al cabo, atinado en la idea general, Magallanes erró en alguna de sus previsiones, pero más allá de toda especulación, la singladura se tradujo en hechos de trascendentales consecuencias. Descubrió el angosto paso a través de América de unos 500 kilómetros entre el Atlántico meridional y el Mar del Sur, el Estrecho de Magallanes, poniendo de manifiesto la continuidad y comunicación del globo sobre la superficie acuática. Como acertó a percibir Pigafetta al escribir que si al salir del estrecho hubiésemos querido seguir hacia el oeste, sobre el mismo paralelo, habríamos dado la vuelta al mundo. De la hipótesis se pasó a los hechos, al demostrarse empíricamente la entidad continental de América, de una vez por todas, su realidad como cuarto continente, culminándose uno de los objetivos de expediciones anteriores, el de buscar las espaldas de las Indias españolas. Como otro gran hallazgo siguió la inesperada extensión del Mar del Sur o del Pacífico, según el nombre que le dieron los expedicionarios. En una travesía de 3 meses y 20 días de duración y 4.000 leguas de recorrido, más de 20.000 kilómetros, las 3 naves restantes de la flotilla inicial comprobaron la magnitud descomunal del océano más vasto del planeta, cuya superficie abarca 1/3 del globo. Si al traspasar el estrecho de Magallanes, Magallanes contaba con internarse en los mares de las Indias Orientales, se le interpuso una masa acuática colosal, salpicada de islas diminutas dispersas y de 17.000 kilómetros de anchura entre Centroamérica y las Molucas a lo largo de la línea ecuatorial. En los años siguientes saldría del potente foco sevillano de producción cartográfica una rica serie de cartas universales, de finalidad utilitaria como padrón real o de intención representativa, como son la mayoría de las que se han conservado, con un refinado tratamiento y destinada a reafirmar los derechos de Castilla sobre las Molucas, asunto controvertido y cuestionado por los portugueses que se discutió sin resolverse en las juntas de Badajoz y Elvas de 1524. Se han calificado estas obras, estas cartas universales, como cartografías constructivas, por haberse armado de manera intencionada para reclamar la precedencia de Castilla sobre las codiciadas Islas de las Especias. Y prueba de ello son los destinatarios a quienes se entregaron, diplomáticos y altos dignatarios con capacidad de influencia en la esfera internacional. De entre estas cartas puede mencionarse el llamado Planiferio de Castiglione, este que tenemos en pantalla, de 1525, atribuido al cosmógrafo de tipo portuguesa y de la casa que trabajaba en la Casa de la Contratación, Diego Rivero, regalada al parecer por Carlos V al nuncio papal en España con motivo de sus bodas en Sevilla. Una obra de notable belleza en la que se anotan todos los descubrimientos geográficos españoles y portugueses realizados hasta la fecha, adornada con instrumentos náuticos decorativos que de algún modo le dan un marchamo de calidad técnica y con el denominador común de las cartas hispanas de situar las Molucas en el extremo, aquí lo vemos, en el extremo oeste del mapa.
justo al filo, pero dentro de la órbita castellana. Esta es la bandera de Castilla que marcaría el límite. Y las Molucas, la isla de las Especias, caen justo dentro de la zona de influencia española. Para estas fechas zarpaba también una segunda armada castellana rumbo a las Molucas, que se saldaría con un rotundo fracaso y en la que perdió la vida Juan Sebastián Elcano. Del cartógrafo Diego Rivero, e igualmente la espectacular Carta Universal que de algún modo cierra el ciclo de la cartografía de la primera vuelta al mundo, al coincidir su datación del año 1529 con el Tratado de Zaragoza, por el que el emperador Carlos V se desentendió definitivamente de la ansiada isla de las Especias y cedía sus hipotéticos derechos a Portugal a cambio de una sustanciosa suma en metálico. A Carlos V le resultaban más rentables y seguras sus inversiones en América y no aventurarse a un conflicto internacional que hasta el momento en realidad tampoco le había dado un beneficio neto, claro. De suntuosa decoración, esta carta incorpora ya, entre otros detalles, una delineación más correcta del Extremo Oriente, mucho más detallada, y de las costas americanas del Pacífico. Va creciendo, se va dibujando el continente americano y va cobrando entidad. Asimismo, con anotaciones y dibujos de navíos, desgrana una narración en estos pequeños recuadros, a modo como si fuera casi un relato visual, una especie de cómic, algunas de las vicisitudes de la primera circunnavegación. Es en realidad una carta que es casi también una crónica de la primera vuelta al mundo. Pero todavía persiste en situar las Molucas en el hemisferio castellano de manera tozuda, cuando las mediciones más precisas que se iban haciendo determinaban su clara localización en el área de influencia reservada a Portugal desde el Tratado de Tordesillas. Después de tanto esfuerzo, las Molucas se desvanecieron, aunque aún quedaron las Filipinas. Aquí vemos las zonas de influencia sobre castellana y portuguesa sobre una cartografía actual. Como epílogo, en fin, no se asusten, acabo enseguida. Cabe citar finalmente una última faceta de la cartografía del viaje. Son los mapas en los que se representó el curso de la primera vuelta al mundo. Ya se ha dicho que su trayectoria se evocaba en algunas de las cartas universales trazadas al calor del regreso de la expedición, pero también hubo otros mapas que se hicieron como obras conmemorativas o destinadas a difundir el peso geográfico del acontecimiento. Pues la primera circunnavegación fue un hecho de cuya importancia se tuvo una conciencia generalizada y que se proclamó a los cuatro vientos. No fue, quizás el primer viaje de Colón pasó más desapercibido y se fue tomando conciencia poco a poco. En el caso de la expedición de Magallanes Elcano no fue así. Entre los mapas más tempranos de esta clase, digamos, dedicados a recoger la ruta de la primera vuelta al mundo, destacan los manuscritos del italiano Battista Agnese, tenemos aquí un ejemplo en pantalla, que en la década de 1540 compuso varios atlas de lujo encargados por la corona española para regalo a príncipes, en los que junto a los mapas del orbe y los continentes se insertaba otro del mundo, con la ruta seguida por Magallanes y Elcano. A estos mapas de Agnese siguieron otras representaciones de la nao Victoria y motivos similares, insertos en mapas, en recopilaciones y cartas generales hasta el siglo XVIII. Cuando se publica el original mapa del jesuita alemán Heinrich Scherer de 1703, con una proyección cenital del globo en el que se detalla el curso del viaje en una fina línea que va circundando la perspectiva hasta recalar en Acción de Gracias en el monasterio de la Victoria de Sevilla. Aquí tenemos los supervivientes, en septiembre de 1522. Quizás si no se difundieron más estampas de procedencia española dedicadas a la primera vuelta al mundo, posiblemente fue por la escasa producción de grabados de nuestro país y su preferencia por dedicar las estampas más que a mapas a vírgenes y a santos. En suma, la cartografía del viaje, desde sus preludios y en sus distintas acepciones, nos lleva desde el reducido
espacio del mundo antiguo vigente hasta el umbral de la era de los descubrimientos a un orbe ensanchado, en buena medida gracias a la singladura de la primera circunnavegación, dándonos, al fin y al cabo ya, la imagen esencial del mundo moderno que, en definitiva, nos ha conducido hasta hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad que agradecerte esta magnífica ponencia tan documentada y repleta, ¿no?, de aprendizaje, ¿no?, para los que hemos podido asistir a ella, y también preparada en lo que se refiere a imágenes, porque como bien decía en el mediada la conferencia, sobre este tema hablar sin imágenes pues es quedarse ciego, no verlo. Vamos a empezar, si le parece, con el turno de preguntas. Ya hay varias en el chat y siguen entrando. El chat que, como dije al principio, está a la derecha en el icono morado. Empezamos, mira, Victoriano Martín, lo primero le felicita, excelente presentación. Dice, mi pregunta va encaminada a uno de los mapas expuestos al principio, el de Idrisi. ¿Por qué ha cambiado la orientación? Bueno, Victoriano, muchas gracias por... La verdad que como en realidad estaba dedicada a la cartografía relacionada con la vuelta al mundo y su evolución, es cierto que, por supuesto, el mapa de Idrisi tiene orientación sur, como suele ser la práctica de la cartografía árabe histórica, pero, digamos, lo he cambiado para que congeniara mejor, porque al fin y al cabo sigue unas proporciones y abarca un orbe muy similar al de la tradición clásica. Y entonces, porque visualmente pudiera haber continuidad y se pudiera reconocer y no tener que pararme como a explicar esa vicisitud que podía despistar un poco. Pero tienes toda la razón, la orientación correcta es invertida. Felicitaciones, muchas gracias de parte de Antonio Bouza. Emilio Alfaro nos dice, en un mapa de 1474, creo, he visto la isla denominada Antilla. ¿A qué isla se refiere? Bueno, Antilla es creo que no tiene, para mí ha sido una incógnita porque frecuento la Antilla de aquí y de Huelva, y Antilla es una isla mítica como San Barandán, de las islas que aparecían y desaparecían en el océano, y Antilla, y de donde deriva también, digamos, las Antillas, porque era una de las Antillas americanas, caribeñas, porque era una de las referencias míticas de islas que están en el Océano Tenebroso, y en la carta de Toscanelli una de ellas es precisamente la Antilla, pero en la hipotética, en esa reconstrucción hipotética de lo que habría sido la carta de Toscanelli, se incluyen otros nombres que también son, digamos, que estaban entre la realidad y la fantasía. Hay sobre este tipo de terminología de apariciones, hay un libro maravilloso de Juan Gil, catedrático Juan Gil, que es Mito y Utopía del Descubrimiento, que te desgrana con toda claridad los orígenes de estos nombres, el porqué, que muchas veces además eran de tradición clásica o debido a leyendas, pues, de libros de caballería o de otras fuentes, ¿no? No sé si es la respuesta. También Adrián Carrasco le felicita, muchas gracias, Fernando, excelentísima clase. Gracias. Tania Ramírez dice, enhorabuena al profesor Olmedo. Dice, ¿cómo Portugal pudo permitirse tal fuga de talento en cuanto a los cosmógrafos? ¿Hay alguna teoría al respecto de cómo...? Bueno, la verdad que yo coincido un poco. Parece ser que Jorge y Pedro Reinel sí tuvieron varios pleitos, y de hecho el hijo, o Jorge se viene perseguido por la justicia a Sevilla. Hay que pensar también que en esa época, el trasvase, también hay otro libro, me temo que de Juan Gil, que es Los portugueses en Sevilla, que te explica mucho que entre finales del siglo XV y principios del XVI hubo un continuo trasvase de portugueses con la que era la mayor ciudad de España, que era Sevilla. O sea, digamos, los dos grandes polos, las señoras y del océano, eran Sevilla y Lisboa, y sus personas iban pasando de un lugar a otro. Parece ser que Jorge Reinel tenía pleitos con la justicia y se vino.
pero de todas maneras sí es un poco chocante que fuera tal cantidad. Magallanes y Faleiro y Ruiz Faleiro sí se vinieron, digamos, malquistados y se desnaturalizaron, se quitaron de ser portugueses y se hicieron castellanos de manera expresa. Pero claro, Diego Rivero se viene también, Diego Rivero, digamos que en cierto modo acude al calor de las posibilidades profesionales, que eso es algo que sí estaba pasando. En realidad Magallanes viene un poco por eso también. Magallanes viene malcontento porque no han satisfecho sus expectativas después de dar largo servicio al rey. Entonces busca un señor que le dé más posibilidades y lo recompense. Pero de todas maneras quizás el tema, Juan Gil ha abordado el tema de los cartógrafos, pero es un poco chocante que permitieran, vamos, o permitieran o en realidad o que se produjera ese trasvase de algo tan sensible. Pero el hecho es que Magallanes tiró mucho de gente de su confianza y de gente de primera fila, tanto de pilotos, hay que ver la nómina de tripulantes, muchos de los pilotos, maestres de nave son portugueses y son gente con mucha experiencia, y en el caso de cartógrafos y de los cosmógrafos hizo lo mismo. Pues muy bien, pues aquí acabamos ya muchos mensajes, se los leo rápidamente. Braulio Vázquez lo felicita, Marina, Paco Daroca, aplauso, Antonio Bouza, que de nuevo dice que estupendo, muy interesante, Enrique Larive, fantástica travesía cartográfica, Juan Calatrava, enhorabuena Fernando, en fin, la verdad que pues si muchas gracias a todos, vamos, me veo obligado. Además, algunos son muy buenos amigos y les agradezco la asistencia de manera expresa, ¿no? Joaquín González, Inmaculada Díaz, Rafael, en fin, la lista es larga, puede verla después. Muchas gracias a todos. Decía ahora mismo que bueno, que Magallanes no estaba satisfecho con Portugal, pues nosotros sí que hemos quedado muy satisfechos de esta magnífica explicación. Nada más, recordar que seguimos esta semana, no con este ciclo de la primera vuelta al mundo, sino con el de Historia de Andalucía, el genérico, que lo concluimos esta semana con el profesor argentino Fernando Martínez Mestral, que nos va a hablar este jueves a partir de las 6 de la tarde de la influencia de la arquitectura andaluza en la arquitectura del Buenos Aires del siglo XX, una conferencia que creo que es muy novedosa y atractiva, y nos va a descubrir cosas que yo por lo menos no conocía, y que esta, la del ciclo de Magallanes, ya acabará en enero, pasada la Navidad, el día 14, con el historiador y periodista Jesús García Calero, que nos contará pues, cuál fue el destino de los barcos de Magallanes, las tragedias que padecieron hasta el regreso del Cano. Nada más, agradecer como siempre el apoyo de la Fundación y del Centro de Estudios Andaluces y de la Dirección General de Relaciones de Andaluces con el Exterior. También, por supuesto, decir que esto no sería posible sin las personas que no se ven, pero que están ahí detrás y nos ayudan a que esto se pueda emitir con la calidad que yo creo que por lo menos hoy se ha podido seguir la conferencia con mucha fluidez, lo que no siempre es fácil, y muchísimas gracias de verdad. Y nada más, a todas las personas que nos han seguido, a los que ya no vayan a estar el jueves, pues desearles feliz Navidad, y al resto pues que nos vemos el jueves hablando de la influencia de Andalucía en Buenos Aires. Nada más, Fernando, muchísimas gracias por todo y muy buenas noches. Gracias a todos.